relativa a la electrólisis. Entiendo, ¿no es cierto? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Aquí esta lámina es cortita, es bien importante porque me da a un golpe de vista todas las posibilidades industriales de la generación del hidrógeno hoy día. Entre paréntesis, hay muchísimas otras técnicas. Aquí hay métodos fotoquímicos, hay métodos biológicos, bioquímicos, en fin. El hidrógeno, fíjense que hasta una propuesta, no es una propuesta, es un descubrimiento de un médico mexicano que lo han tildado de loco, lo han tratado de matar, en fin, ha pasado infinitas peripecias este hombre, pero es un oftalmólogo y es un médico oftalmólogo, cirujano, tengo entendido, y tiene otras especialidades. Y el hombre descubrió que el ser humano em, eh, tiene el mecanismo de la fotosíntesis, algo que se nos enseñó que solamente hacían las plantas, pues este hombre descubrió que ese fenómeno también se produce en el ser humano. Todas las células del organismo del ser humano tienen la capacidad de producir hidrógeno cuando la melanina, que es el pigmento este que nos da la coloración de la piel, pero que no solamente está en la piel, sino que está en todas las células del cuerpo, accede a radiación de algún tipo. Nosotros estamos atravesados por radiación, todo, de alguna longitud de onda nos está atravesando. Y esa radiación, junto eh, con el agua, se descompone el agua y produce y la melanina produce hidrógeno. Y el hidrógeno entonces es la base que permite todas las reacciones químicas prácticamente, una gran cantidad de las reacciones químicas que se producen en el organismo. O sea, tiene muchísimo sentido. Ahora, el hombre tiene patentes, eso lo tiene patentado, archipatentado con universidades rusas, norteamericanas, qué sé yo, australianas. Pero de que no lo quieren mucho en ninguna parte, no lo quieren. ¿Por qué? Porque eso echa por tierra, habría que reescribir toda la biología prácticamente en base a ese. Búsquenlo, googleenlo, se llama, el tema se encuentra por fotosíntesis humana. Fotosíntesis humana. Interesantísimo. Profesor, Bueno, una consulta. El, sí, el otro día leyendo por ahí apareció un artículo que habían descubierto unos yacimientos de hidrógeno blanco. así es. Y ahí me quedé dando vuelta por el color, pero no, en realidad no lo entendí mucho. O sea, básicamente que era como un pozo petrolero donde había ciertos elementos y que podrían extraer hidrógeno blanco. Claro, efectivamente. Pero el color no tiene que ver con el color físico que, Ah, te, no, que te- no, 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 sí, no, sí, sí lo sé, pero es cómo se produce o cómo se extrae. O, correcto. Le pusieron, digamos, esa coloración para distinguirlo del azul, del verde y de todos los que hemos ya visto. Del rosado, ¿no es cierto?, que se produce con energía nuclear. Bueno, ese hidrógeno es hidrógeno natural. Lo que pasa es que el agua se descompone naturalmente en presencia de alguna sustancia. Por ejemplo, si ustedes toman agua y le tiran un pedacito de sodio metálico al agua, se produce una explosión prácticamente, porque hay una reacción violenta ahí y se genera entonces hidrógeno. Así como eso, hay muchísimas sustancias que producen exactamente lo mismo. Cerámicas, por ejemplo, hay unas cerámicas que son combinaciones de sustancias químicas,
de elementos químicos metálicos y no metálicos, calcio, fierro, etcétera, etcétera, que cuando se ponen en presencia del agua, ya sea instantáneamente o a lo largo del tiempo, digamos, son reacciones que reaccionan en forma violenta instantáneamente o toman muchísimo tiempo en producirse. Entonces ahora se pueden ir imaginando de que si nosotros tenemos en las capas subterráneas de la Tierra hay agua, hay ríos subterráneos, ¿no es cierto? Y por supuesto hay tierra, y las tierras tienen metales, y puede producirse una combinación de esos metales con toda seguridad, que al contacto con el agua la van a descomponer. Y la pueden descomponer en forma lenta o en forma rápida. Sí, es menos probable de que esas descomposiciones se produzcan en forma rápida, digamos, porque el sodio, por ejemplo, el metal sodio, es muy raro en la práctica, porque es tan reactivo que prácticamente no existe como sodio. Por eso existe el cloruro de sodio, porque el sodio y el cloro reaccionan muy rápidamente y en forma muy violenta. Entonces, pero hay otras, como les decía, las cerámicas, por ejemplo, que les toma muchísimo, muchísimo tiempo para descomponer el agua, pero al final la descomponen. Entonces no es raro que en estas, así como se produjo el petróleo, ¿no es cierto? Y quedó, y el gas, que quedaron ocluidos en la corteza terrestre, en las profundidades, digamos, bajo la superficie, hay bancos de pozos, digamos, de hidrógeno. Y de hecho, no sé si la publicación es la misma, eso se descubrió hace poco. Europa tiene en la capa terrestre, no sé a cuántos, En Francia fue el en, pozo, profesor, sí. en Francia, descubrieron pero es una cantidad estratosférica de hidrógeno. Y Bueno, eso podría acelerar de cierta forma, acelerar y madurar aún más todo el porque ya va a haber un yacimiento, va a haber hidrógeno ahí, claro, no no, ilimitado, pero definitivamente, definitivamente. Pero, disculpe, pero ahí Ahora, también sí, cambia el escenario de la demanda, perdón, pero la oferta. todo cambia todo. Oye, y da para pensar, ¿no será que estos sabían este asunto de hace mucho tiempo atrás? Porque imagínate imagínate que esa noticia se hubiese dado de unos 5 años atrás. ¿Qué habría pasado? Ese habría sido un primer frenazo al desarrollo de todo el hidrógeno. Chuta, sonamos. ¿Para qué nos vamos a meter en eso? Si en el corto plazo estos otros van a meter una paja, ¿cómo se llama? Una cañería, ¿no es cierto? Una pajita, y van a empezar a chupar el hidrógeno que tienen abajo en el pozo. Entonces, ¿para qué nosotros pensamos en industrializar el hidrógeno? ¿Para qué pensamos ¿cómo se llama? En usos del hidrógeno y todo el cuento? Si ellos lo tienen ahí, o sea, ya se perdió el nicho, se perdió la oportunidad. Entonces, eso habría sido un frenazo tanto para la oferta como para la demanda de hidrógeno. En cambio, Que ahora quizás ahora ya el tren está lanzado. Todo el mundo, ¿no es cierto? Todos los países ya tienen inversiones establecidas, tanto en la oferta como para la demanda. Entonces ahora entra Francia con su hidrógeno hiperbarato, ¿no es cierto? Y se puede beneficiar de estas, ¿cómo se llama? De estas inversiones que ya están en curso prácticamente. O sea, da para pensar eso. Efectivamente, eso cambia ¿cómo se llama? Eh, la estrategia, la política, la geopolítica, ¿no es cierto? Todo lo da vuelta, porque es mucho, mucho lo que hay ahí. Entonces, con la tecnología que tiene Europa y con la fuente de hidrógeno barato, sencillamente puede hacer lo que quiera. Así de simple. Y nosotros perdimos entonces la ventaja competitiva.
No. La ventaja, y la ventaja comparativa ya no pasa a ser la misma. Ya no tendríamos ventaja comparativa. Pero, bueno, también puede ser que estén sobreestimando ¿cómo se llama? La existencia de este hidrógeno, sobreestimando la cantidad, digamos, del recurso. Y, y entonces, eso con algún fin, po. O sea, porque todas estas cosas tienen detrás alguna intención. Frenar la industria, qué sé yo, eh, poner a Francia en un punto destacado de la cadena. En fin, hay tantas cosas que se pueden elucubrar. Pero ciertamente, es un riesgo, digamos, para todas las inversiones que hoy día están en curso. Y bueno, de todas maneras, eso no le quita al hidrógeno la ventaja de ser, em, eh, ubicuo, ¿no es cierto? Está en todas partes. Y entonces por decirlo, la pelea por la industrialización no va a venir por quién tiene el recurso o la fuente del aparato sino que quién es capaz de producirlo y usarlo en forma sostenida, en forma, digamos, em, sustentable en el tiempo. Porque entonces, incluso en este minuto, si bien es cierto, nosotros tenemos sol, bueno, viento, qué sé yo, que nos da la opción de obtenerlo barato. Hay otros países que no tienen esas condiciones, pero tienen agua y tienen algunas fuentes de energía y eventualmente también podrían producirlo. No están sujetos, quiero decir, a una disponibilidad local geográfica como existe hoy día el petróleo. El petróleo está en 2 o 3 partes del mundo y se acabó, y esa gente regula el precio y todo el cuento. Entonces estamos supeditados, todas nuestras economías están supeditadas a lo que manden esos países. Y si no, piensen en lo que están pagando en la benzina, no, pues las parafinas. O sea, alguien puso el precio y chao, hay que darle nomás, no hay vuelta. En cambio aquí no. Aquí con el hidrógeno, el generador regula el precio y cualquiera puede producirlo. Sus costos van a ser distintos, pero sus usos, su tecnología y todo lo que han hecho y, en fin, su economía tiene otras características diferentes en distintas partes del mundo. Por lo tanto, existe esa potencialidad de que cualquiera en el mundo pueda producir hidrógeno. Por eso decimos que es democrático. Y no nos debe asustar entonces que haya una gran disponibilidad en Francia. ¿Qué podría pasar? Que el hidrógeno salga tan barato que sencillamente Francia entonces se proponga exportar el hidrógeno al resto del mundo barato. Puede ser, puede ser, pero va a tener que competir con las condiciones locales. Hay otros países, ¿no es cierto?, que lo van a producir usando, por decir algo, biomasa, y también le va a salir barato. Entonces, van a tener que entrar a competir. O sea, eso tal vez es un buen augurio en ese sentido, porque va a haber más competencia, y entonces los costos van a tener que necesariamente bajar y bajar y bajar para hacerse competitivos. Bien, aquí, por lo pronto, las tecnologías están aquí. Además, lo mismo que hemos estado comentando, esta generación de hidrógeno desde el punto de vista de industrialización es bastante vulnerable, porque dado que ahora al hidrógeno se le está dando una importancia capital
están apareciendo muchos nichos de demanda del hidrógeno y se está, ¿cómo se llama? Demostrando que el hidrógeno puede reemplazar a todos los fósiles, ¿no es cierto? Y eso significa al 80% de las fuentes de energía em, mundial hoy día, al 80%. El 20% que es electricidad no lo puede, pero el 80% que son moléculas sí puede. Entonces, resulta de que debido a eso, entonces ahora toda la ciencia se está poniendo las pilas para inventar procesos nuevos de generación de hidrógeno. Y les acabo de decir uno, el ser humano solo, sin hacer nada, digamos, nada ex profeso, hace fotosíntesis, o sea, fabrica hidrógeno con una molécula que tenemos aquí, la melanina. El doctor este mexicano que les mencioné tiene la, es una eminencia tal que en la ciudad donde vive le dio una plaza, plaza, digamos, plaza de la ciudad, para que la iluminara con hidrógeno proveniente de su proceso. Entonces el tipo llenó unos recipientes con melanina, le tiene puesto agua y dispositivos para captar la luz solar y tiene entonces iluminada la plaza con melanina. Su laboratorio está lleno de artefactos que usan melanina como fuente de energía. La melanina per se no, pero la melanina con agua y con sol o con radiación de cualquier tipo, no tiene que ser solar necesariamente. En la noche hay radiación de la que usa melanina. Entonces, puede fabricar hidrógeno. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que la ciencia se está poniendo ahora las pilas para inventar o eh, generar procesos de producción de hidrógeno de la más variada índole. Y la más, digamos, la más preocupante para los que no tenemos, no tenemos esas cosas y estamos basados simplemente en la electrólisis y en el sol y qué sé yo, son los métodos biológicos. ¿Y por qué? Precisamente porque si hay un bicho, un bicho microscópico, un hongo, una bacteria que es capaz de producir hidrógeno, o se puede hacer ingeniería genética para modificar ese bicho, la bioquímica de ese animal, para que produzca hidrógeno, cosa que hoy día se puede hacer pues, con el CRISPR y con una serie de tecnologías que hay de tipo bioquímico, ¿no es cierto? Y biotecnológico, perfectamente factible de que alguien descubra cómo mañosear una Escherichia coli para que produzca hidrógeno. Y si eso se llega a producir, olvídense, po. Hay que olvidarse absolutamente del sol, del viento y de cuánta cuestión. ¿Por qué? Porque el bicho tiene una capacidad de reproducción enorme, po. Ustedes tienen 1.000.000 de bichos en este minuto y al minuto siguiente tienen 2.000.000 y al siguiente tienen 4.000.000 y así sucesivamente. En ese minuto es ¿cómo se llama? Su capacidad de reproducción. Entonces, no hay nada que compita industrialmente contra eso. Eso es de temer, más que ¿cómo se llama? La existencia de este hidrógeno geológico, digamos. Porque a final de cuentas ese hidrógeno termina siendo una fuente no renovable, po, ¿sí o no? Sí, No, no es un commodity. es un proceso que se gasta, claro, se gasta, pasa a ser como un fósil, digamos, se gasta. Claro, no contamina, súper, pero de que algún día se va a acabar, se va a acabar. Si la pregunta es, las estimaciones de ese recurso
¿Dan para cuánto dan? De acuerdo a los requerimientos de energía del mundo. Por ahí van a tener que venir los, ¿cómo se llaman? Las reflexiones, entonces, los cálculos. Para eso, decidir cuáles van a ser las emisiones y qué sé yo. Pero, como les digo, están en ciernes y escondidos miles de investigadores y de laboratorios donde se están investigando la producción eh, eh, biotecnológica de hidrógeno. Y eso sí que es preocupante. Profesor, pero ¿por qué dice que se va a acabar? Se supone que el hidrógeno es renovable, no debe acabarse nunca. No, porque es como quien dice, tengo ahí abajo en la Tierra un Zeppelin lleno de hidrógeno y estoy chupando de él. Ese Zeppelin se va a acabar en algún momento. Se va a chupar tanto hidrógeno de él que ya no va a quedar nada. Va a pasar cuando se acabe? Ese es con respecto al yacimiento de hidrógeno blanco. Exacto, a eso me Claro. estoy refiriendo. Pero, profe, y ahí, porque claro, ya, van a encontrar un gran yacimiento de hidrógeno blanco, van a ver un desarrollo exponencial de la industria del hidrógeno en referente a evolución tecnológica en cuanto a los motores, todo esto que hablaba del motor, que se le puede inyectar un 97% de hidrógeno para tenerlo a su plena carga, va a haber todo ese avance. Entonces sería bueno que después ese yacimiento se acabara porque después tenemos todo este avance y sabemos cómo hacer hidrógeno y sabemos cómo hacer hidrógeno barato y en paralelo se podrían ir trabajando en estas nuevas tecnologías para hacer el hidrógeno verde. Quizás sería bueno como para decir, oye, tenemos una gran fuente de hidrógeno barato, con esto va a haber una explosión del desarrollo automotriz o de motores de combustión a hidrógeno y mientras tanto en paralelo preveyendo, porque supuesto vamos a ser inteligentes ahora y vamos a prever lo que va a pasar en el futuro, que vamos a agotar los recursos, ya empezar a desarrollar en paralelo estas fuentes de energía para ir obteniendo otros recursos. Definitivo. No, todo lo que has dicho es muy sensato, digamos. Sí, la preocupación en realidad, yo diría que es por el futuro inmediato. A la larga, ya el hidrógeno ya es ¿cómo se llama? Es una fuente de energía que está aquí para quedarse. O sea, eso es incuestionable. Ahora el tema es, ¿cómo partimos? ¿Cómo se deciden las inversiones y todo el cuento? ¿Se fijan? Es que lo que hablamos en ramos anteriores, por ejemplo, en la evaluación de proyectos y en otros ramos con la profesora Carolina, que al final Ujú. la permisología aquí en Chile, no sé, de aquí a 15 años más, con suerte vamos a estar recién empezando a sacar hidrógeno barato. Mientras tanto, podría haber un desarrollo de algún yacimiento de hidrógeno para cubrir la necesidad y después nosotros ya cuando se den todos los permisos acá en Chile para poder, lo mismo que dijo usted, pues el parque de los 8 megawatts, que Ujú. al final quedó en nada, Eso, nos vamos a demorar tanto acá en Chile como todo que al final pero esos son problemas más bien de cabeza, diría yo. Porque, porque se ha transformado el hidrógeno en un tema político, en un tema, bien digo, político. Está habiendo un manejo político del hidrógeno. No se está pensando en las bondades, en cómo se desarrollaría despegaría la industria chilena, cómo suplementaría a los beneficios del cobre, etcétera. No se está pensando en eso, se está pensando en el corto plazo. ¿Cómo hago caja? Dice el gobierno. ¿Y la caja de dónde viene hoy día? Viene de industrias que funcionan con diésel, viene del petróleo, ¿no es cierto? Y entonces, si yo me tiro por ese otro lado, que es incierto, ¿no es cierto? Porque todavía no se produce nada de hidrógeno, entonces no sabemos nada de lo que va a pasar, pero yo necesito caja. ¿La caja de dónde viene? ¿Viene del hidrógeno? No viene del hidrógeno, viene del petróleo. Sí, entonces hay que cuidar el petróleo, pues. ¿Te fijas? Y ahí estás viendo tú, porque el gobierno tiene las herramientas como para decidir
si legalizar o establecer las normativas de esa cosa. Y te lo digo porque nosotros aquí en la universidad, este, con un convenio, ¿no es cierto?, establecido con la Comisión Nacional de Energía, nos metimos a revisar ¿cómo se llama?, la normativa. Fue lo primero que abordamos. Y la normativa, para medianamente funcionar, fue muy rápido. En cosa de un año ya estaba todo andando. Faltan algunos elementos cruciales, pero se logró en muy poco tiempo establecer las normativas más importantes para poder funcionar. De hecho, ¿cómo se llama? La SEC eh, tiene una guía, ¿no es cierto?, para la presentación de proyectos, que es muy ágil y qué sé yo, bla, bla, bla. Entonces, y eso es cuestión nuestra. Ese es un problema de la cabeza nuestra, de la estrategia nuestra, de nuestras condiciones locales, de la política, en fin, de ese tipo de cosas. Pero a lo que estoy hablando acá yo es que como fenómenos estos, los fenómenos biotecnológicos, son los que eventualmente podrían posicionarse como los más importantes para la generación del hidrógeno. ¿Por qué? Porque la ingeniería genética de los bichos puede hacer que estos produzcan cantidades enormes de hidrógeno, y con la capacidad de reproducción que tienen, van a echar por tierra a cualquier otra iniciativa, como esta que estamos viendo aquí en la PPT, reformado de gas o electrólisis. Esas son las que hoy día están en la palestra, el reformado de gas, porque es barato. ¿Y por qué es barato? Porque tiene gas metano, que es relativamente barato. Y entonces, fíjense ustedes ahí las diferencias con esta cosa, la vida útil de esas empresas, 30 años, en gran escala, el metano, potencia de 150 a 300 megas, existen hoy día. O sea, llegar de 300 megas a 1 giga, con eso es nada en realidad, es fácil. No sé por qué no se ha hecho, porque no había la necesidad de hacerlo. Pero si queremos saltar de 300 megawatts a 1 gigawatt de reformado, el tema es absolutamente trivial. Es un problema de ingeniería, no es un problema de concepto de científico. No, está probado. Los costos de inversión están en 400 o 600 dólares por kilowatt, bastante más bajos que los $1.000 por kilowatt, ¿no es cierto?, en la electrólisis, y eficiencia relativamente parecida. Entonces, pero como les digo, esto podría cambiar dramáticamente un sistema biológico. Eso, predicciones que ahí va a venir el asunto en el futuro. Y hay la posibilidad, por ejemplo, de una reacción fotoquímica. Aquí en Chile podríamos tener, porque es una gran posibilidad, porque tenemos sol. Y si existe una reacción bioquímica, entonces tendríamos todos los elementos para nuevamente estar en la punta de la ola, digamos. Entonces, yo decía que el hidrógeno este que tienen los franceses, supuestamente escondido abajo de la tierra, es un fósil, se va a acabar en algún momento. No sé si la pregunta que hizo alguien era en relación con eso. Ese hidrógeno, el que está ahí, el que se generó durante muchísimos años, se va a acabar cuando terminemos de usarlo nosotros. Es lo mismo que el petróleo, pero estaba ahí, en una poza, abajo, escondido, ¿no es cierto?, en un estanque. Pero empezamos a chupar de él, se está acabando. Lo mismo va a pasar. Pero profesor, ¿Sí? lo que hemos ido aprendiendo en este curso es que uno de los inconvenientes que tiene el hidrógeno es que es complejo almacenar grandes volúmenes. Sí, Y ahí, si usted extrae de esos pozos y produce, lo puede sí. volver a inyectar y tiene el almacenamiento natural y gratis, pues. Bien, pues, también. Todo eso es posible, pero nada le quita que el hidrógeno que está en ese pozo es una fuente agotable. ¿Sí o no? Sí, profesor.
igual que petróleo. El petróleo estaba ahí, era una fuente de energía barata, está fantástica, pero acabable, se está terminando y va a haber que reemplazarlo con algo. Entonces, toda la táctica, la estrategia económica, política, hoy día lo que tiene que analizar es, hoy, ¿qué efecto va a tener eso sobre las industrias y el cuento que tenemos ahora? Digamos. Claro que va a provocar un salto. Y Francia, que lo tiene, ¿no es cierto?, que es dueña del cuento, se va a beneficiar muchísimo. Y el resto de los países a lo mejor van a quedar dependientes de ese y van a que acomodar para importar ese hidrógeno que probablemente va a salir más barato, digamos, que están generando hoy día. Ese es el cuento. Bien, entonces pasamos a, vamos en las características de estos, de estas. Esto es muy importante que haya quedado medianamente claro esta figura de la, de la de las características de las eh, metodologías de podrían decirme cómo cuál de las tres podría ser en este minuto la más promisoria. ¿Cuál de estas tres es la más promisoria? La primera, profesor, la La AIC, alcalina. Ay, sí. alcalina. Sí, Alcalina, ¿no es cierto? es más barata. Efectivamente, es la más La barata, madura. es la que tiene la posibilidad de utilizar elementos más baratos. Que aquí, la PEM, estamos hablando de que el electrodo, y pues se habla de el electrodo. Esto, fíjense, solo esto es l- la máquina completa. Y esto, si uno lo mira, es una lámina. Una lámina. Estos son 2 láminas, esta lámina roja y la lámina azul, pero esta es una sola lámina. Esto el ancho de de esto, la distancia entre esta lámina roja y esta lámina azul pueden ser, dijimos, 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas. En cambio, la distancia entre esta, cara azul y la cara roja aquí es el grosor de esta película que está aquí entre medio. Esta película es un plástico, una hoja de plástico que debe tener una fracción de milímetro de espesor. Entonces, cuando uno mira esta cosa, ve una pura lámina que tiene un metal en un lado y tiene otro metal en el otro, pero es un sándwich con una película entre medio. Súper sofisticado todo este tema. Pero lo más, eso pasa a segundo plano, esa sofisticación cognitiva, pasa a segundo plano cuando miramos de qué están hechos. Esto necesita iridio, rutenio, platino, iridio, rutenio en el ánodo y platino en el cátodo. O sea, esas cosas son joyas, joyas. Y con el platino y con esas cosas hago anillos, hago collares. Cuestión ahí. Entonces, en cambio, acá esto tiene, y debemos darle mucha importancia a esto, entonces, a entender bien esto, porque si lo vamos a hacer nosotros, seguramente lo vamos a hacer de esta manera. Que llegar a producir aquí la membrana Nafion va a ser dificilísimo, si no se ha logrado solamente en una parte en el mundo, donde está la empresa DuPont de Nemours, que es la que tiene ¿cómo se llama? La patente de esto, y esa patente data de los años 60, 65, 69, por ahí.
más, no, 70. Pero los principios del año 70 es la membrana Nafion. Es una membrana que originalmente, por sus características conductoras, porque lo que está transmitiendo ahí es un ion, pues, el electrón es una cosa que tiene una carga negativa. Este protón tiene una carga positiva, pero es chiquito como uno como el otro, digamos. Y este está migrando a través de la membrana, o sea, la membrana tiene la capacidad de aceptar esa partícula pequeñita y permitir que migre a través de ella. Es una fantasía. Esas membranas se diseñaron con el objeto de hacer electrodiálisis hace muchos años, como una tecnología de separación de iones. Y hoy día no se sabe qué va a pasar con ella. Por eso, principalmente, diría yo, tenemos que mirarla con desconfianza, porque como está cuestionada por su toxicidad, entonces tiene que ser reemplazada por algo que tenga tantas o mejores características desde el punto de vista del fenómeno, pero no tenga la toxicidad. Y eso no está claro que se pueda producir, digamos. Y es muy complicado porque como es una membrana que tiene características eléctricas, bueno, las membranas nuestras, quiero decir, de nuestras células y de las células de los organismos vivientes, llámense vegetales o animales, también tienen esa característica. Tienen características electrodinámicas que permiten, esas son las características que permiten que sean barreras, ¿no es cierto?, frente a algunas sustancias químicas o atraen otras sustancias químicas. O sea, hay unas atracciones electrostáticas ahí. Entonces, eh, está difícil la tarea para la DuPont de reemplazar eso por algo que sea, llamemos, ¿cómo se dice? Que sea ecológico. Bien, por lo tanto, centremos nuestra atención en esta cuestión de aquí y eh, mantener siempre presente que el cátodo es el que provee los electrones que se necesitan para que se produzca una reacción. ¿Cuál reacción? Es que el agua recibe estos electrones y como consecuencia de ello, entonces produce hidrógeno y produce unos compuestos cargados, que son estos, negativamente. Si este lado había una carga de 2 electrones, una carga, dos cargas negativas, quiero decir, en este lado, de esta flechita funciona como un signo igual. Eh, Podríamos pensar que es un signo igual. A este otro lado del signo igual de esta ecuación, entonces tiene que haber también 2 cargas negativas. Iguales a estas 2 cargas negativas, hay 2 cargas negativas, pero aquí esas cargas negativas son hidroxilos, OH se llama. Y entonces lo que ocurre, fíjense ustedes, pueden ver entonces que lo que está pasando en la celda es un circuito, de cargas. No es conveniente hablar de un circuito de electrones, no es un circuito eléctrico, porque el eléctrico dice relación con electrones. Pero ustedes se fijan aquí que en este dispositivo no solo están circulando electrones, que dijimos salen electrones de aquí, ¿no es cierto? Ahí hacia afuera, y entran electrones de aquí para acá. Alguien tiene que proveer eso. ¿Quién lo hace hoy día? Puede ser una pila. La pila la representamos, ¿no es cierto?, con, a ver, los eléctricos que me soplen, el polo negativo de la pila es el corto o el largo. La pila la representamos, ¿no es cierto?, siempre por una cosa así. Pero los eléctricos tienen una convención. ¿Este es el negativo o este es el negativo? ¿El palito largo es el negativo o el palito corto? El corto, profesor. Más o menos. El corto. Entonces quiere decir Más
Bueno, lo mismo. Tenemos una pila, esa es la pila. La pila entonces está suministrando electrones aquí, está recibiendo electrones por acá. Eso es lo que está pasando. Entonces, quiere decir que en esta parte, que es la externa del sistema, están circulando electrones. Hasta aquí está habiendo una circulación de electrones en este sentido. ¿Se fijan? Ahí, y está circulando los electrones por acá. Pero aquí algo cierra el circuito. ¿Qué es lo que cierra el circuito? Esta circulación de los OH de un lado para otro. Eso es lo que está pasando. Entonces se ha establecido aquí un circuito. En una parte es circuito de electrones y en otra parte es un circuito de cargas eléctricas del mismo signo, negativas. Y acá pasa lo mismo, ¿se fijan? Aquí lo que tenemos es que hay una carga positiva, la que migra, ¿cierto? Pero fuera es una carga, perdón, la carga negativa viene en este sentido, se junta con esta carga positiva y generan el producto este que es el hidrógeno. Y acá está produciéndose electrones que circulan en este sentido, hacia allá. Los electrones, al circular hacia allá, se producen estos protones y estos protones son los que migran. O sea, igualmente lo que tenemos aquí es una circulación de carga eléctrica por fuera de la celda, pero internamente lo que tenemos es una circulación de carga, de cargas, no electrones, pero cargas positivas. La otra también, siempre va a ser lo mismo, o sea, por fuera lo que tenemos es una circulación de electrones en este sentido, y acá cierra el circuito de migración de cargas eléctricas. Bien. ¿Qué más podemos decir aquí? Porque este mono lo debiéramos mantener en la mente siempre, siempre. De qué está constituido, ¿no es cierto? Sobre todo esto, los componentes de esta cosa. Ahora, como el níquel y el cobalto son incrustaciones o son superficies importantes, porque recuerden que el fenómeno aquí se produce en la superficie de estos alambres, pensando de que esta es una rejilla, por lo tanto, es un alambre. Y en la superficie de este alambre es donde está ocurriendo un fenómeno. Interior puede ser otra cosa. Entonces yo puedo tener ahí un fierro, por ejemplo, bañado en níquel, niquelado. Y esa capa de níquel es una capa de micrones de espesor. No necesito más. Porque si es caro, entonces le pongo poquito. Es lo que pasa con estos otros, por ejemplo, aquí el platino es caro, entonces puedo tener un fierro y ese fierro, ¿no es cierto?, sencillamente lo baño con platino. Me queda una capa monoatómica, por decirlo así, de platino sobre la superficie para gastar lo menos posible. Esa es la idea. Entonces, aquí pasa lo mismo. Estas cosas pueden ser fierro común y corriente, que es lo más barato, lo más abundante en la corteza terrestre, y sencillamente bañar es una especie de galvanoplastia, ¿no es cierto? De bañarlo con un metal como níquel, por ejemplo, a pesar de que el níquel es relativamente barato, digamos. Y aquí están, pues, son los férricos, se fijan, fierro, cobalto y níquel son de la misma familia. Pero el fierro es el más barato, níquel es un poquito más escaso, por eso se ha usado como moneda también, moneda de cambio. Entonces, em, ese fenómeno superficial es el que está mandando y se producen una serie de complicaciones aquí. Las complicaciones, la complicación más brutal está por la presencia de gases.
aquí como estamos generando hidrógeno en este lado, entonces quiere decir que en algún momento aquí en la superficie se produjo una burbuja. Aquí se produjo una burbuja de hidrógeno. Esa burbuja de hidrógeno entonces tiene que migrar, tiene que salir de aquí y por flotación, ¿no es cierto?, va a tender a ascender. Pero ¿qué pasa? Que si se forma una burbuja ahí, imagínense que la burbuja se queda ahí, pegada a la pared. Y que se queda pegada a la pared, lo que va a pasar es que va a impedir que electrolito o agua, ¿cierto?, en el fondo, porque esto es agua, todo esto es agua, que tiene hidróxido de potasio, pero no lo tiene como tal, lo tiene como K más y OH menos, porque se disuelve en el agua. La gran cantidad de lo que hay aquí afuera de bañando esta cosa es agua. Esa agua no tiene la posibilidad de acercarse a la superficie si es que hay una burbuja ahí. ¿Se entiende, verdad? Por lo tanto, la generación de burbujas ahí es importante porque significa que está saliendo hidrógeno, pero por otro lado, quitándole sitios activos a al ¿cómo se llama? Al electrodo. ¿Cómo se llama electrodo? La malla se llama electrodo. El electrodo tiene nombre, se llama cátodo. Y el otro también es un electrodo y se llama ánodo. Entonces, el el mientras está la burbuja pegada a la pared del electrodo, entonces quiere decir que esa pared no puede utilizarse, para descomponer más agua. Solo cuando el agua llegue a tocar a la superficie, entonces va a ser posible que se descomponga el agua. Pero para ello, entonces, esta burbuja tiene que desaparecer lo más rápidamente posible. Y cuando se están generando cientos de miles, pues, o sea, esta cuestión está siendo bañada aquí por gas, el asunto se complica y entonces es como que le quita eficiencia al electrodo. Entonces hay que tratar de hacer que eliminar esa circunstancia, tratar de barrer la superficie para hacer desaparecer lo más rápidamente el hidrógeno, perdón, el gas. Y en este otro electrodo se produce lo mismo. Aquí se está produciendo, ¿cómo se llama? Burbujas de gas de oxígeno, ¿no es cierto?, en la superficie, y esas burbujas tienen que migrar hacia el exterior igual que las otras. No se pueden mezclar estas dos corrientes. Entonces yo tengo que tener un frasco aquí, o una pared que me permita generar ¿cómo se llama? Esas dos corrientes en forma separada. Entonces todo esto está dentro de un frasco. Hacemos que el marco de este cuadro es el frasco y aquí tengo que tener un separador. Toda esta diafragma que puse ahí, en realidad actúa como una pared donde no puede haber, ¿cómo se llama?, migración de esas burbujas de oxígeno para el lado izquierdo o del hidrógeno hacia el lado derecho. Porque si eso ocurre, entonces tenemos peligro de explosión. Si es que hubiese, si es que hubiese una chispa o una fuente calórica potente, esa mezcla de hidrógeno y oxígeno es gaseoso, es tremendamente explosiva. Y las mezclas son explosivas entre un 4% de hidrógeno hasta un 97% de hidrógeno, o sea, prácticamente todo. Imposible, no se puede mezclar por ningún motivo el hidrógeno con el oxígeno puros porque van a explotar. Entonces, esta membrana tiene que ser la
del sistema y el material de la membrana tienen que ser especiales para que no migren estas cuestiones, lo cual presenta un problema gigantesco, porque el hidrógeno es lo más chico, es el elemento más pequeño de todos los elementos conocidos. Por lo tanto, entonces, uno dice, es que puse un plástico ahí. Sí, pero cuando miras el plástico, la verdad es que la distancia que hay entre sus átomos y sus moléculas es muchísimo más grande que el hidrógeno. Entonces, no costaría nada que el hidrógeno migrara hacia el interior de esa red, ¿no es cierto? Y la atravesara. Otro que tiene que pasar es que tiene que quedar un espacio, se dice em, un vaso comunicante entre este lado y este otro lado. Entre los dos electrodos tiene que haber un vaso comunicante. Aquí. Este vaso comunicante, por lo menos. Estoy pensando de que este marco que tengo aquí es el vaso donde está puesta esa celda. Esto se llama una celda. ¿Cómo se llama? Los electrolizadores son conjuntos de estas. No solamente se pone una, se ponen 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 1000, miles de estas celdas que pueden ser conectadas de alguna manera, como ya vamos a ver. Pero esto verde que puse es un separador, pero el separador tiene que dejar un espacio en alguna parte para que el electrolito esté conectado entre ambas electrodos, obviamente. Y hay otro aspecto que tomar en cuenta, y es que, fíjense en la reacción. La reacción me dice que un mol de agua, mirando aquí la ecuación, un mol de agua produce un mol de hidrógeno, un mol de hidrógeno, produce medio mol de oxígeno. ¿Qué, ¿Qué condiciona eso? Los químicos. Eso afecta la hidrodinámica del sistema. Ese agua es líquida, se podemos ponerle ahí, agua líquida. Pero esto es hidrógeno gaseoso y esto es oxígeno gaseoso. Pero en este lado, en el lado del cátodo, se está produciendo un mol de hidrógeno, mientras que en este lado del oxígeno se está produciendo medio mol. Ahí se está produciendo un mol, aquí se está produciendo medio mol, de forma continua. ¿En qué afecta eso? En algo muy importante. ¿Alguna reflexión? Al balance de la... El balance está aquí. El balance ya lo tenemos aquí, en esta fila, digamos. Ese es el balance. ¿En qué afecta? Y que aquí se está generando un mol por unidad de tiempo y aquí se está generando medio mol por unidad de tiempo. En que Hay se una va a ley. requerir más, ¿no? ¿Se va a requerir más que? Más agua para producir hidrógeno. No. ¿Al revés? El agua es la misma. El agua está presente aquí y está presente acá. Y en donde se requiere el agua es en este lado de aquí del lado del cátodo. ¿Se requiere más energía? Aquí es donde se requiere el agua, que esa es el agua es la que se va a descomponer. Acá no se necesita agua en este lado, pero el sistema no va a funcionar si no tiene esta, ¿cómo se llama? Vaso comunicante que puse aquí abajo, vaso comunicante.
La energía que se necesita la está proveyendo esa pila. Y esa pila entonces entrega lo suficiente para que aquí se produzca un mol de hidrógeno concomitantemente, o sea, simultáneamente con eso se está produciendo medio mol en este otro lado. No puede ser de otra manera. O sea, si aquí se está produciendo un mol de hidrógeno, acá tiene que estarse produciendo medio mol. No hay vuelta. ¿Por qué? Por esta ecuación que está aquí. Pero lo que afecta es, se puede ver a través de una ley. Ustedes se tienen que acordarse de su química general, ¿no es cierto?, de la ley de Avogadro. ¿Qué decía la ley de Avogadro? Que en condiciones normales de temperatura y de presión, un mol de cualquier gas, un mol de cualquier gas ocupa, ¿qué volumen? 22,4 litros. 22,4 litros. Muy bien. Eso significa de que este va a ocupar, este lado, el hidrógeno, va a ocupar, ¿cuánto mol? Si trabajamos a 0 grados Celsius, por ejemplo, y a una atmósfera, va a ocupar 22,4 litros, ¿no es cierto? ¿Claro eso o no? Profe, Pero este lado de acá, ¿cuánto va a ocupar? La mitad. La La mitad. mitad, po, la mitad, la ley esa. Entonces esto va a ocupar 12, no, 11, 11,2, 11,2 litros. ¡Oh! Entonces, si ustedes ponen un tubo aquí, tubo para recibir ¿cómo se llama? El oxígeno y el hidrógeno en ese lado, y otro tubo para recibir el oxígeno. Esto estaba originalmente lleno con agua, ¿no es cierto? Y cuando llegue el gas se va a empezar a acumular aquí en la superficie. Entonces, cuando tengamos esto de hidrógeno, el hidrógeno va a haber ocupado eso, pero el oxígeno habrá ocupado eso nomás. Esto entonces es el gas hidrógeno, y este es el gas oxígeno. ¿Entendieron eso? Eso es muy importante porque los volúmenes aquí son determinantes para el diseño de las cañerías, ¿no es cierto? De las cañerías, de las válvulas, de las bombas que van a tener que usarse para bombear los gases. Entonces, esta circunstancia es muy importante. Necesito entonces menos requerimiento de válvulas, bombas y de no sé qué en el lado del oxígeno. Bien, estamos metiendo bien profundo en el tema para que no nos metan el dedo en la boca. Pues sí, facilito aquí en no dominar alguna parte y entonces me pueden pasar gato por liebre, se dice. ¿Qué otro aspecto puede ser importante de destacar aquí? Estos gases, pueden entender aquí que estos gases van a salir húmedos, que como se produce una burbuja aquí, esta burbuja asciende como tal, aquí estoy hablando este lado, una burbuja, ahí está la burbuja por llegar a la superficie de interfase entre el líquido y el gas. Entonces, y cuando llega aquí a la interfase, esa burbuja, ahí se rompe. Al romperse, ¿no es cierto?, pequeñas partículas de líquido se quedan en el gas líquido, se queda en el gas. Y entonces se forma como una especie de niebla aquí, porque finísimas partículas que son producto de la ruptura
de la burbuja se quedan en la superficie. Y esas partículas entonces son de líquido que está en el gas hidrógeno. Acá voy a tener oxígeno, de este otro lado, pero también voy a tener partículas o pequeñas gotitas, digamos, gotitas de electrolito que están en esta cosa. Como consecuencia de ello, este gas no es puro. Entonces, para poderlo utilizar después, lo que tengo que hacer es usar un mecanismo que permita, se llama, separar esas gotitas. Las gotitas entonces debieran caer aquí, formarse una salida, y el gas seco entonces seguir su curso. Igualmente van a quedar una que otra partícula de humedad, va a quedar aquí, entonces esa se saca con otro dispositivo, un secador, un lecho que tiene, por ejemplo, cloruro de calcio. Ustedes han visto para los remedios, ¿no es cierto?, se le mete unas bolsitas que tienen sílica gel. El sílica gel es una sustancia que es hidrofílica, ¿no es cierto? Atrae a la humedad y seca totalmente, entonces, y aquí saldría el hidrógeno seco y puro, y lo que se espera de una alcalina es que por lo menos salgan tres nueves, o sea, 99.9, y no sería raro que fuera 99.95, 95, una cosa así, de pureza. Esto Profesor, para la industria se considera impuro. ¿Sí? profesor, una consulta que hay una cosa que no me queda claro. Usted habló el otro día que en el proceso del hidrógeno la relación es 1 a 10. Por cada 10 litros de agua que ingresan, sale 1 de hidrógeno. El, Eh, a ver, y de ahí, 1 a 10. O sea, se usan 10 litros de agua o 10 kilos de agua por kilo de hidrógeno, sí. sí, por kilo de hidrógeno. Entonces, mi pregunta es, ¿y en qué etapa o cómo se pierden esos otros 9 kilos de agua? Aquí se están perdiendo, po. Aquí en esta celda. Ya. Ya. Entonces, la molécula se destruye ahí porque no pasa, no reaparece al otro lado. No, aquí la tienes, pues mira esta, aquí donde tengo la flecha. Ahí. Esa ecuación está diciendo que el agua, eh, producto de lo que ocurre tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho, lo que pasa es que el agua se descompone en hidrógeno y en oxígeno. Entonces, como quien dice, entro agua, ahí está saliendo agua, perdón, está entrando el agua a este recipiente. Este es el recipiente, véanlo así. Este es el recipiente completo, les dije. Ahí está, tiene la superficie ahí arriba. ¿Qué es lo que está saliendo de este recipiente? El recipiente está cerrado, aquí completo. ¿Qué está saliendo de este recipiente? Este hidrógeno por aquí y está saliendo oxígeno por acá. ¿Lo ves? Por lo tanto, Sí, pues. entonces, neto que pasó es que yo tomé agua y esa agua que entra se pierde porque estoy sacando sus componentes aquí. Aquí estoy sacando el oxígeno, ¿no es cierto? Y acá estoy sacando el hidrógeno, en este otro lado, el hidrógeno. ¿Y cuánto estoy sacando en un lado y en otro? Bueno, si meto 16, ¿no es cierto? Aquí tengo 16 de oxígeno más 2 de hidrógeno, estoy 18. Si meto 18 de agua, aquí estoy sacando 2 de hidrógeno y 8 de oxígeno. ¿Sí? Sí, profesor. ¿No es cierto? Entonces quiere decir que estoy necesitando para producir 1 de hidrógeno,
si quiero producir uno, ¿cuánto usar de agua? 8. O sea, A perdón, ver, 9. 9. La mitad, ¿no es cierto? Sí. 9. Aquí está la cuenta. Por eso dije 10 por 1. Cuenta corta, digamos. Cuenta rápida que no se me va a olvidar. Ahí se entendió, ¿verdad? Sí, profesor. Entonces, cuando se produce aquí me equivoqué y nadie me dijo nada. ¿Qué me equivoqué? Qué bueno que me equivoqué porque entonces ahora todos van a entender realmente la estequiometría, se llama esto. ¿En qué me equivoqué en esta línea? Lo primero que dije aquí es que esa flechita funciona como un signo igual. Sí, un signo igual. Entonces esto es masa. Dije 18 tiene que ser igual a eso de ahí, a 2, y eso es una mentira, lo que escribí ahí. ¿Qué es lo que está malo entonces? 16 tiene que ser, no 8. Tipo 16 y no 8. Fácil equivocarse. Cuando uno no sabe, se equivoca. 16, que es medio mol de oxígeno. ¿Cuánto pesa un mol de O? O, ¿cuánto pesa? De forma relativa al hidrógeno. Si en medio 16. mol, 32 debería pasar. No, el mol Ah, pesa 32 porque el mol son dos pelotitas unidas. Pero estos son dos oxígenos. Este oxígeno pesa 16, este otro oxígeno pesa 16. Por eso el mol pesa 32. Pero un átomo pesa 16. Y aquí lo que tengo es medio O2 y medio multiplicado por 2 me da 1. Un oxígeno pesa 16. Y 16 con 2, 18. ¿Quedó claro? Entonces, si quiero producir uno de hidrógeno, entonces eso necesita 9 de agua. O sea, entran 9 de agua aquí, van a desaparecer. ¿Por qué desaparecen? Porque van a salir 16 aquí, perdón, van a salir 8 aquí y 2 acá. ¿Bien la cuenta, no? 1. 1 de hidrógeno. 1. Va a salir 1 de uno aquí. Bien. Entonces, ¿dónde estoy? Aquí. 1. Va a salir 1 ahí. 8 de oxígeno sale 1 de hidrógeno. Que en esta línea, ahora, en esta otra línea, en esta línea de aquí, en esa línea de ahí, en que dije, en vez de producir esos dos, voy a producir 1. Si voy a producir 1, aquí van a salir 8. Voy a necesitar 9 de agua. Entonces, entraron los 9 de agua, pero salió 1 de hidrógeno y salieron 8 de oxígeno. 1 de hidrógeno y 8 de oxígeno. O sea, se consumió esa agua, se perdió. Pero, por favor, cuando expliquemos esto, no digamos esa palabra se perdió, porque el Lego, el que no entiende, dice, coño, se destruyó el agua, se perdió. Ese es un desastre, porque si desaparece el agua, ¿no es cierto?, nos vamos a quedar secos algún día y no vamos a tener agua para tomar. Mentira, o sea, eso es una mentira, porque se desaparece circunstancialmente en este minuto, ¿cierto? Pero cuando yo uso este hidrógeno posteriormente, este uno, lo uso lo quemo en un motor, en esa reacción lo que va a pasar es que voy a unir esto con esto de acá, donde estoy. Voy a unir esas dos cosas y voy a formar los
9 de agua. Igual. Entonces el agua está dando vueltas aquí en estos sistemas. Se consume aquí en el electrolizador. Pues se vuelve a recombinar, a reconstituir cuando uso ese hidrógeno. Por eso es tan ecológico esta cuestión. El agua no se pierde, digamos. El agua se mantiene. El Profesor, ciclo se mantiene. una consulta, y pensando en que se mantiene y que después cuando se utilice de forma masiva por el tubo de escape va a salir vapor de agua, ¿cierto? Así es. Y actualmente, por ejemplo, en Santiago, que tenemos una nube de smog en invierno por gases contaminantes, no vamos a tener probablemente una nube de neblina todo el año por efecto del vapor de agua. Estamos generando mucho vapor de agua, por ejemplo, como una termoeléctrica, no sé, la central Renca cuando funciona, que tiene una nube de vapor para arriba, por la cantidad de hidrógeno que se va a quemar, que aumenten las condiciones ambientales, por ejemplo, la humedad relativa al ambiente. La verdad es que las cantidades que se producen, o sea, la relación que existe entre la cantidad de energía y la cantidad de material que la produce es mínima. Porque esa misma pregunta que tú me estás haciendo es válida para, oye, ¿qué pasa hoy día cuando se quema ¿cómo se llama? El diésel. Se quema el diésel, ¿no es cierto? Y a la salida tengo CO2 y agua también, po, ¿sí o no? Sí. Sí, po. ¿Y qué está pasando? ¿Nos ahogamos? ¿Eso? No, pero en este caso igual hay contaminación Claro, pero la contaminación fundamentalmente viene por el lado del del CO2. sí, po. Y lo que tenemos es un combustible. El combustible. Pensemos en un combustible. A ver, tenemos un auto que es a metano. Hacerla fácil. Un CH4. El CH4, ¿cierto? Se mete en la máquina de combustión interna y ahí, junto con el oxígeno, va a producir CO2, va a producir agua. El carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 1, entonces 12 más 4 son 16. 16 de metano más 16 por 2, 32 de oxígeno, va a dar CO2, pesa 12, 16, 16 por 2 son 32, 42, 44, 44 más 18, más 18, ¿no? Entonces, tú quemaste estos 16 de metano, pero se produjeron 18 agua. O sea, más o menos 1 por 1. Metiste 1 y sacaste 1 de agua. Hagamos la misma cuenta con el agua ahora, con el oxígeno y el hidrógeno, y hacemos nuestro combustible ahora va a ser hidrógeno, H2. Lo voy a mezclar con O2. Lo voy a mezclar con medio O2 para dar H2O. ¿Sí? Entre 2 aquí. Eso de 2, 1 más 1. Y aquí entré la mitad de 32 que pesa los 2, 16 por 2 son 32, la mitad de eso, 16. La junto con 16 y eso me da 18. ¿Sí? Dime tú entonces si es problema. No, no hay problema. No es problema. Gracias, profesor. No es problema. No es problema. Y eso que aquí te la puse barata. O sea, te la puse desde un punto de vista conservador. Porque lo que estamos quemando no es un CH4. El CH4 es un palito, es un carbón, tiene 4 palitos ahí y en la punta de cada palito tiene un hidrógeno. Lo que estamos quemando hoy día no es eso, es otro, es un octano.
el octano tiene 2 ahí, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí, en cada uno de estos esquinas hay un carbono. Y de nuevo tiene aquí, cada uno tiene 4 de estos. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Ahí. La punta de estos trocitos que quedan sueltos, hay hidrógenos. Entonces, cuando quemo eso, se produce muchísimo más agua, po. Esto lo quemo con oxígeno, ¿cierto? Saquen la cuenta ustedes cuánto va a salir aquí, porque se va a producir igualmente solo CO2 y agua. ¿Cuánta agua se va a producir aquí ahora? Muchísima más, pues, porque tengo esta cantidad de hidrógeno, miren la cantidad que tengo ahí. El problema es muchísimo más grave hoy que lo que va a ser mañana con el hidrógeno. Hablando de riesgos de ese tipo, ya con esto pueden quedar tranquilos de que ese no es problema. Tal vez hay un riesgo que no ha sido cuantificado y no ha sido, digamos, establecido en forma más precisa, y está con este mismo hidrógeno. El hidrógeno es muy reactivo, muy reactivo. Nosotros vamos a tener hidrógeno en los autos, en las industrias, y etcétera, y así como en los autos y en las industrias usan metano, el metano se arranca también a veces y se va a la atmósfera, por eso contamina. Entonces quiere decir que aquí con seguridad también algo de hidrógeno va a escapar, se va a ir a la atmósfera. ¿Qué problema podría presentar eso desde el punto de vista medioambiental? ¿Reacciona con la capa de ozono? Eso, pues, va a producir una Mm. reacción con la capa de ozono y lo va a transformar en agua o en alguna otra cuestión lo va a transformar. Entonces, eso puede ser preocupante, pero la verdad es que la cantidad de energía que tiene el hidrógeno es tan grande que la cantidad de hidrógeno que se podría escapar prácticamente no va a provocar grandes problemas. No va a ser mucho, digamos. Porque de hecho, fíjate, la cuenta es la siguiente. Este combustible tiene la tercera parte de la energía que tiene este. ¿Me siguen? Por lo tanto, para hacer la misma tarea, voy a necesitar 3 veces más cantidad de este que de este. ¿Se ve? Por lo tanto, si se escapa algo, se fuga parte de este combustible, se va a fugar la tercera parte, o tal vez menos, porque lo voy a cuidar muchísimo más su, su peligrosidad de explosión y qué sé yo, y todo el cuento, me voy a cuidar muchísimo más. Entonces, ya en cantidades de elementos que se van a fugar y que eventualmente pueden provocar un problema, es mucho menor en este caso que en el actual. ¿Está más o menos claro el tema? Profe, tengo una pregunta con la temperatura. A ver, Yo estoy viendo que arriba tiene un rango, ¿cierto? Entre 40 y, si no me equivoco, sale 90 grados Celsius, ¿cierto? no, entre 40 y 90, dice eso. Entre 40 y 90 grados. Que yo lo recuerde, entre más temperatura, la corriente deberá aumentar, ¿cierto? El diferencial de potencial del proceso disminuye. Entonces, en los 90 grados, ¿es un límite o puedo seguir aumentando la temperatura? No puede, porque hay varias condicionantes que te dicen que no. La primera es que tienes aquí en este vaso, recuerda que este cuadro aquí es un vaso, ¿no es cierto? Que tiene agua
tiene hidróxido de potasio disuelto, ¿no? Tiene como soda adentro, es agua con soda, por decirte. Entonces, si tú calientas la soda afuera, aquí tienes el vaso y tienes la soda, la empiezas a calentar, ¿no es cierto? Puede ser NaOH, puede ser KOH, si es soda, será NaOH al 20%. Y la empiezo a calentar y llega si estoy a la orilla del mar, ¿no es cierto? La presión que va aquí afuera es de una atmósfera, de una atmósfera. Y la presión de vapor de esta solución de NaOH ve un poquito más que una atmósfera. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo caliento esto y llego a 100 grados, esto va a estar a 100 grados y no va a pasar nada. Pero si la caliento un poquito más, a 101 grados, 102 grados, esta cuestión va a hervir, va a ebullir y se va a empezar a evaporar el agua de aquí del tarro. Si eso llega a ocurrir aquí adentro de la celda, sería un desastre, porque aparte de las burbujas de hidrógeno y de oxígeno que hay bañando los electrodos, habrían burbujas de agua. Y eso sería absolutamente inconveniente porque ya sabemos el problema que crean los gases aquí al interior de la celda. Por lo tanto, entonces, por ningún motivo, llegar a hacer hervir esta cosa. Si la temperatura de esto llega a los 90 grados, yo debo enfriar para que no se, si sigue calentándose, tengo que enfriar el electrolito y volverlo y mantenerlo a una temperatura dada. Ahora, aquí hay varios fenómenos complejos. Por ejemplo, las reacciones químicas, estas reacciones que tenemos aquí abajo, de estas ecuaciones, estas son las semireacciones. Esta es la que se produce en el ánodo, esta es la que se produce en el cátodo, y esta es la global, digamos, la de ambas, sumando ambas. Estas reacciones, las individuales, son función de la temperatura. Si yo aumento la temperatura, estas reacciones generalmente van a acelerarse, se van a producir más rápido. ¿Qué significa eso? Que voy a poder ser capaz de producir el mismo hidrógeno probable en menos tiempo. Me voy a demorar menos en producir la misma cantidad de hidrógeno porque las reacciones se han acelerado. ¿Se entendió eso? Y si lo produzco más rápido, estoy siendo más productivo. Estoy produciendo más en el mismo tiempo, porque se produce más rápido. Entonces me convendría usar temperaturas elevadas por ese concepto. Pero resulta de Sí, que profesor. hay Gracias. pero hay otro problema adicional que se produce con la temperatura. ¿Qué pasa? A ver, el eléctrico. ¿Qué pasa con la temperatura en la conducción eléctrica? Pérdida de calor. Hay pérdida de calor, pero ¿qué pasa con la resistencia entonces? Aumenta. Aumenta la resistencia, pues, ¿ve usted? Aumenta la resistencia, es inconveniente para el traslado de los electrones, porque si esto se está alimentando de electrones, Mejora la energía. por lo tanto la temperatura tiene efectos contrapuestos. Por un lado, entorpece la conducción eléctrica y por otro lado, acelera las reacciones químicas. Las dos cosas pueden tener problemas, porque si acelera mucho, ¿no es cierto? Casi puedo llegar a generar burbujas aquí de agua, y eso es absolutamente inconveniente. Por lo tanto, la temperatura es algo que hay que mantener. Operan estas cosas entre 40 y 90 grados. Normalmente, dependiendo del tamaño del equipo, alguien va a preguntar, ¿y por qué qué tiene que ver el tamaño del equipo si estas son reacciones que se están produciendo ahí en la superficie de estas cosas? Pero fíjense ustedes, háganse esta reflexión. ¿Quién pierde más calor? ¿A dónde estoy? Aquí. ¿Quién
¿quién pierde más calor? ¿Un elefante o un ratón? El elefante, profesor, por el área de superficie. Depende del ratón. No, la pérdida misma, la relación entre sí es distinta. Claro. Ocurre que o se los pongo de otra manera. Imaginemos que tanto el ratón como el elefante están a 90 grados. Un elefante caliente y un ¿Quién ratón pierde más caliente. energía más rápido? El ratón, po. El ratón más rápido. Se enfría más rápido este ratón que este elefante. Claro. ¿Por qué? Porque este tiene una masa muchísimo mayor. Entonces, para que se transmita el calor a la superficie y se pierda, va a pasar un tiempo, porque el calor se tiene que transmitir desde el centro, ¿no es cierto?, hacia la superficie y es grande. En cambio, aquí se transmite desde el centro a la superficie en una cosa que tiene bastante agua. Entonces, demora menos tiempo en llegar aquí. Por lo tanto, se enfría más rápido un ratón que un elefante. ¿Por qué me puse ese ejemplo? Porque aquí, si yo tengo una celda pequeña, entonces prácticamente no voy a necesitar enfriar el electrolito, porque voy a estar en este caso, voy a estar en el caso del ratón. ¿Se fijan? Este ratón está perdiendo energía por su superficie, por lo tanto, la temperatura se va a mantener por ese concepto. Pero aquí, en el elefante, la temperatura va a ser más probable que siga aumentando, por efecto de que la pérdida es menor, la superficie. Entonces significa que en este caso, para mantener los 90 grados casi con seguridad, voy a tener que pasar ese electrolito por un, ¿cómo se llama? Por un intercambiador de calor para devolverlo ahí y mantenerlo a 90 grados. Es un problema poco conocido ahora en este minuto porque no hay instalaciones grandes, así gigantescas de terawatts en esta materia. Entonces, por eso la literatura no hace mucha cuestión de la temperatura en estos sistemas. Pero cuando estemos en grande, va a ser un tema. Porque se produce por efecto ya solo de la conducción eléctrica aquí, se produce, ¿cómo se llama? Calor. Y también se produce aquí por la transmisión esta el oxidrilo que se mueve de una fase a la otra. Bien, aquí hay generación de calor, ese concepto. Y eso cada vez que mientras estén circulando estas cargas eléctricas, la solución se está calentando. Está calentando. Lo que pasa es que cuando es chica la celda, ese calor que se está generando ahí se está perdiendo rápidamente porque la celda es chiquita. Pero cuando la celda sea grande, tal vez no va a ser suficiente la pérdida de calor a través de su superficie para mantenerlo a una temperatura dada. El calor va a aumentar y aumentar y aumentar allá adentro. Eventualmente puede llegar a hacer hervir la celda. Y si hierve, ya sonamos, porque la eficiencia se va a ir a las pailas. ¿Por qué? Porque habiendo más burbujas aquí, entonces esas burbujas van a impedir que se acerque el agua a la superficie del catalizador, o sea, a la superficie del alambre, y por lo tanto no va a generar, si no se toca con el alambre el agua, entonces quiere decir que no va a generar hidrógeno. O sea, mandé a las pailas la eficiencia del sistema. Espero que les haya quedado claro. Con esta reflexión, entonces ahora podemos entrar a cosas más peludas, digamos. Aquí tenemos Profe, ¿Sí? ¿podemos hacer el receso? Ay, de veras que hay receso. Ya, claro. ¿Cuántos minutos? ¿15 minutos? 15 minutos de receso. Ya, profesor. Ya, Ya, profesor, profe. gracias. Gracias. Está corriendo la bolita. ¡Yupi! Ah.